Las diferencias entre la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo siguen generando polémica con el paso de los días. Reflejo de ello son los argumentos vertidos por cada uno de los magistrados de estas salas sobre la admisión de demandas de nulidad al proceso de elección de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los 2 recursos de inconstitucionalidad contra la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla. Nada más ayer, la Sala de lo Constitucional declaró inaplicables las demandas presentadas por un ciudadano contra el proceso de elección de sus cargos en la Corte Suprema de Justicia, una situación que ha sido denunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo como un acto de intromisión y prevaricato. Ante este contexto, sectores de la denominada sociedad civil han alzado su voz señalando que esta acción es una situación que amenaza la independencia judicial y además tiene amenazas a la desarticulación de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, surgen las siguientes preguntas. ¿Responde al final esta discusión al problema sobre la idoneidad de los funcionarios públicos en el sector de la justicia? ¿Qué debe hacerse para evitar transitar por esta vía de conflictos al interior de la Corte Suprema de Justicia? En lo operativo, ¿está afectando verdaderamente al país las diferencias entre estos magistrados? Esta mañana conversamos con Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES, y con él abordaremos la situación que vive actualmente el sistema judicial en el país y también sobre su posible participación en el próximo marco de la elección presidencial. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Félix Ulloa es doctor en Derecho, graduado como abogado de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estudios de posgrado en Políticas Públicas y Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública en Francia y Estados Unidos. Fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, miembro de la Junta de Vigilancia de los Partidos Políticos y de la Comisión Especial Redactora del Código Electoral. También fue miembro de la Comisión Política del Movimiento Nacional Revolucionario, afiliado a la Internacional Socialista. Ha sido profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador y ha impartido diversas asignaturas de Derecho en la Universidad Centroamericana, así como en la Unidad de Posgrado de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha publicado varias obras sobre sistemas de elección pública en Estados Unidos, México, España, Chile, Haití, República Dominicana y Centroamérica. Además, ha integrado misiones de observación y asistencia electoral en más de 30 países. Ha sido consultor en diversos proyectos relacionados a la democracia y partidos políticos para numerosas organizaciones en diferentes países del mundo. Hoy nos acompaña para analizar las discrepancias que existen entre la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo, entre otros temas de interés nacional, de los que solo se puede hablar francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es jueves 15 de agosto de 2013. Saludamos a ustedes que están pendientes de este espacio de entrevista. Les recordamos que la misma está siendo transmitida en estos momentos en vivo a través de la web en www.tvx.com.sv. También queremos conocer su opinión sobre los temas que abordaremos esta mañana y por eso están abiertos nuestros canales en redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana queremos seguir dando seguimiento a lo que sucede al interior del órgano judicial, específicamente al interior de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional, a partir de ese intercambio tanto de demandas y recursos de inconstitucionalidad y estas denuncias sobre el proceso de nulidad a la elección de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Queremos conocer, en definitiva, qué hay de fondo detrás del reconocimiento y admisión y estudio de estas demandas y, bueno, en qué derivará, porque pareciera que es un tema que no se le ve un fin próximo. Esta mañana nos acompaña en nuestro set Félix Ulloa, él es presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES, y con él queremos entrar en detalle sobre estos temas. Doctor Ulloa, bienvenido a Francamente. Gracias, siempre es un gusto estar aquí contigo. ¿Qué tal, cómo ha estado? Pues bien, aquí, estos días de agitación política, jurídica, de todo tipo. Ha tocado analizar esta situación, que la verdad que a nosotros nos gustaría entenderlo, ¿no? Primero, me gustaría que usted pudiera explicarnos qué elementos son los que debería tener en cuenta la ciudadanía, porque por ahí se plantea a veces como una discusión de carácter técnico, cuando al final uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera eso está afectando a los ciudadanos? Entonces, ¿de qué manera poder interpretar uno como ciudadano este conflicto que sucede
entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional. Y bueno, sí es un conflicto en definitiva. Bueno, por supuesto, y claro, creo que para el gran público de lo que se trata es de hacer comprensible la complejidad de un fenómeno que es eminentemente técnico y en un área del derecho que es de las menos trabajadas, las menos conocidas, porque normalmente la gente cuando piensa en el derecho, pues piensa en el derecho penal, el derecho civil, mercantil, pero este es un derecho muy especializado, que es el derecho administrativo. Tanto es así que la Sala de lo Contencioso Administrativo apenas se creó en 1978. O sea, no es una sala que viene de larga data, tiene prácticamente unos 30 y tantos años de haber sido empezado a funcionar cuando la ley de lo contencioso fue aprobada, y se le creó con la única y exclusiva competencia de conocer los actos de la administración pública, velando porque sean actos legales, o sea, el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Y se le dijo de que su competencia iba a estar limitada al conocimiento de ese tipo de actos administrativos. De la administración, que en derecho administrativo la administración se entiende como el órgano ejecutivo. O sea, pues que la sala controla todos los actos del órgano ejecutivo y sus dependencias. Por extensión, se le dio competencia para algunos actos del órgano judicial y del órgano legislativo y de los consejos municipales cuando son actos administrativos los que ellos realizan. Pero los actos propios del órgano legislativo son actos que no están en el conocimiento de la sala, porque el artículo 4 de la ley dice que la sala no puede conocer de actos políticos ni actos de gobierno. Doctor, antes de avanzar me gustaría que usted pueda diferenciarnos entre esos dos tipos de actos. Habla de actos administrativos y actos políticos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cada uno de ellos? Cuando hablamos de los actos administrativos son todas aquellas actuaciones que hace el gobierno central, los ministerios, las direcciones generales, todas las dependencias del órgano ejecutivo. Esa es la administración pública, así se llama en derecho administrativo. Los actos políticos son los que realiza la Asamblea Legislativa, que es un órgano eminentemente político. Por ejemplo, la elección de magistrados, la elección del fiscal, la elección del procurador, son actos políticos. Entonces no están sometidos a la competencia de la sala, porque no son actos administrativos. Sin embargo, y aquí viene ya para ir conociendo el tema que estamos viendo en lo particular, la sala, cuando admitió la demanda contra la elección de estos 10 magistrados, dijo que no iba a conocer el acto político del nombramiento o la elección de ellos, sino los pasos, los procesos que se dieron, porque eso dice son actos administrativos. Y en cierto sentido tiene razón, porque son actos de mera administración, como es recibir la lista de los nombres, convocarlos, entrevistarlos, es decir, todo lo que es la parte administrativa antes de llegar a la elección y la juramentación de sus cargos, que es el acto político. Entonces, esa parte del proceso podría entenderse que le da competencia a la sala. El problema está de que la ley de lo contencioso administrativo dice que para que una persona reclame ante la sala que un acto administrativo es ilegal o que no se cumplió el principio de legalidad, necesita dos cosas. Una, ser el afectado por ese acto administrativo. O sea, pues que el acto que se cometió ilegalmente me afecta a mí en lo personal. Eso se llama el interés directo y legítimo del actor. En este caso, la persona que ha presentado la demanda no tiene ninguna afectación directa porque primero, él no puede ser magistrado, pues no es abogado, sí. No tiene ningún interés, no se vio afectado directamente en ese acto, aunque hubiera sido, supongamos, ilegal, no lo afecta, entonces no tiene por qué ir él a presentarlo. Y segundo, la ley de lo contencioso administrativo dice también que para presentar una demanda contra un acto debe de hacerse dentro de los 60 días de ocurrido el acto. Claro. La elección de estos magistrados se dio en el 2009 y venimos a presentar la demanda 4 años después, ya está fuera de tiempo. Entonces ya no se puede alegar de que el acto administrativo, aunque la persona se viera afectada, supongamos que un abogado que se presentó en la lista y no lo tomaron en cuenta o lo excluyeron, se siente afectado, él podría haber ido a demandar, pero tendría que haberlo hecho dentro de los 60 días. Entonces vemos pues que en el fondo el tema estrictamente jurídico y procesal no reúne los supuestos que señala la ley y entonces la sala al admitirlo y darle curso,
lo que está haciendo es violentando el procedimiento de lo jurisdiccional en materia contencioso administrativo. Teniendo claro ese procedimiento, ¿cómo argumenta la Sala de lo Contencioso Administrativo admitir esta demanda de ese proceso de nulidad sobre la elección de sus 10 magistrados? Ellos, sobre todo el abogado que elaboró la demanda, sí, y que este ciudadano, pues que no es abogado, la firma y la presenta, ese abogado sabe lo que yo sé y lo que yo estoy diciendo. Que elaboró la demanda, no entendí eso. Sí, o sea, el que hizo el escrito, ajá, para presentarlo a la sala, no fue el ciudadano, porque no puede, claro, ¿cómo va a ser un escrito de ese tipo si el 90% de abogados no lo podría elaborar? Mucho menos él. Tiene que ser un abogado que conoce bien el derecho administrativo, ajá, y que sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces, para evadir esos dos hechos, primero, que el titular no se vio afectado. Entonces, él habla de que hay un interés difuso, no el interés directo que dice la ley, ¿verdad? No, es un interés difuso por el cual todos los ciudadanos podemos ser justiciables y cualquier acto administrativo que sea ilegal nos afecta a cualquiera y podemos ir. La ley no dice eso, la ley dice que tiene que ser el interés directo. Entonces, cuando él plantea el interés difuso y la sala, sabiendo que no lo puede emitir porque esa persona no está afectada por el acto, apoya la tesis del interés difuso y le da entrada sabiendo que esa persona no tiene interés directo ni se ve afectada. Y segundo, con el plazo, como todos los abogados sabemos, pues que los plazos dan un periodo pues especial a los actores para que presenten sus demandas, y si no prescriben. Entonces, lo que se alegó en la demanda es que hay una nulidad de pleno derecho, que según la ley, las nulidades de pleno derecho se pueden alegar en cualquier momento. O sea, para decir, bueno, 4 años después vamos a alegar la nulidad. Lo que sucede en ese otro caso es de que la nulidad de pleno derecho en la Sala de lo Constitucional hay ya jurisprudencia de cómo se entiende, porque la ley no lo define. Entonces hay una jurisprudencia ya establecida sobre esa materia, porque en el 2006 un abogado de San Miguel presentó una demanda similar, y él sí con todo derecho, porque él había aplicado para ser electo magistrado y no fue electo. Había una afectación en un interés directo, o sea, una afectación directa porque lo dejaron fuera. Y segundo, lo hizo en el plazo, dentro de los 60 días. O sea, ese sí era una demanda que debió haber sido admitida, tramitada y favorecer al demandante. Sin embargo, la sala, en esa ocasión, que la sentencia es del 2007, dijo que no se iban a pronunciar sobre ese caso porque era un acto político de la Asamblea Legislativa que no le competía a la sala conocerlo, y simplemente lo desecharon el caso. ¿Eso fue en qué sala? ¿Fue en la sala de lo contencioso administrativo. O sea, lo mismo que está haciendo esta sala, hizo la sala de aquella época. Claro, eran otros magistrados los que estaban entonces, y a un abogado que era afectado directamente por el acto y que lo presentó dentro del plazo, le dijeron no, porque esto es un acto político. Pues ya hay jurisprudencia. Bien. Doctor, usted ya nos va explicando un poco sobre cómo poder entender ese procedimiento, más bien jurisdiccional. Yo tengo que ir a un primer corte, vamos a seguir hablándolo de a poco a lo largo de la entrevista. Correcto. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador, IEGES. Conversamos esta mañana sobre las diferencias al interior del órgano judicial entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional. Y doctor, usted ya nos explicaba entonces que el procedimiento, es decir, con el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo termina admitiendo estos procesos de nulidad a la elección de los 10 magistrados, no se cumple, es decir, no están dadas las condiciones para que pueda admitirlo. Ahora, esto, ¿por qué se da? ¿Porque no están claras las reglas para lo que debería actuar la Sala de lo Contencioso Administrativo? ¿O porque, sabiendo la Sala de lo Contencioso Administrativo que no está en las condiciones para aceptarlo, aún así lo hizo? Yo creo que esta segunda parte es lo que se está dando en este momento. La Sala está consciente de que no debió haber admitido esa demanda. Se debió haber declarado incompetente y rechazarla, apoyándose en la jurisprudencia del caso de Calixto Zelaya, el abogado que te cuento que presentó en el 2006 el mismo caso. Pero bueno, digamos que la admitió para conocerla,
Bueno, ahora tenía la oportunidad de decir, bueno, habiéndola admitido y estudiado, consideramos de que es improcedente y se declara sin lugar. Sin embargo, le están dando curso, le han dado trámite, han tomado algunas medidas, han hecho pues actuaciones para sustanciar el proceso. Ahí es donde entra ya la Sala de lo Constitucional, que tiene la obligación, la responsabilidad de vigilar por el cumplimiento de la Constitución, y frente a un hecho notoriamente violatorio a los principios constitucionales, declara que es inaplicable, ¿verdad?, esa sentencia que está dando la Sala de lo Constitucional. Y este término de la inaplicabilidad no es una cosa nueva, ya la Sala lo ha utilizado en otros casos desde larga data, en varios procesos en que los ha declarado inaplicables, incluso en el famoso decreto 743, que le pretendía atar las manos cuando obligaba que fuera por unanimidad que se tomaran las sentencias de carácter político electoral. La Sala lo declaró simplemente inaplicable. ¿Por qué? Porque esa es una facultad que le da la Constitución a todos los jueces, o sea, todo el que tiene la facultad de administrar justicia y aplicar la ley, de que puede declarar inaplicable por razón constitucional una disposición o en un caso concreto particular. Ahí yo quisiera que hiciéramos la diferencia entre lo que es declarar inaplicable una norma, una situación por violación de la Constitución en ese caso concreto, y lo que es la declaratoria de inconstitucionalidad que se da, que esa solo la puede declarar la Sala. En cambio la otra la pueden declarar los jueces, los magistrados de Cámara y los magistrados de Corte. Ahora, entiendo que con la admisión de esta demanda que se presentó a la Sala de lo Contencioso Administrativo, quien ha declarado inaplicable es la Sala de lo Constitucional. Es que es la única que puede declarar en este momento la inaplicabilidad. De acuerdo. Porque la otra Sala está conociendo. Está conociéndolo, por supuesto. Ahora, usted ha dicho que en el pasado también ha existido ese tipo de casos en los cuales se ha declarado inaplicable sentencias o, bueno, medidas que ha tomado la Sala de lo Contencioso Administrativo. Por eso le preguntaba en un inicio, o sea, estamos frente a un problema en el cual no están definidas, digamos, los procedimientos para lo que debe admitir la Sala de lo Contencioso Administrativo. Como te decía, no. Primero es una sala que no tiene una larga data, tiene una existencia pues desde el 78. Segundo, la ley de lo contencioso administrativo es una ley bastante breve que no llega, pues, creo, a los 50 artículos, que no define muy bien algunos conceptos. Por ejemplo, te decía, lo de la nulidad de pleno derecho no está bien, no está definida en la ley. Incluso ha sido ya derogado algunos artículos por haberse sido declarados inconstitucionales por otras salas sobre esa ley, y tiene errores. Tanto que la última versión, la que está vigente, habla todavía del Consejo Central de Elecciones. El Consejo Central de Elecciones tiene ya más de, pues, no sé, desde la reforma del 91, dejó de existir cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral. Entonces es una ley que tiene es precaria, muchas debilidades, y con esa ley se está juzgando la legalidad de las actuaciones de la administración pública y de otra instancia del Estado. Entonces, por eso nosotros hemos venido insistiendo de que estamos en un momento trascendental, importante, que deberíamos ir aprendiendo de todas estas experiencias que se están dando en el debate jurídico para hacer los cambios que el país necesita. Cambios en el sistema jurídico institucional. En el IE hemos venido planteando la necesidad de una nueva constitución, porque todos estos problemas se dan por la desarticulación que hay de procedimientos, de instituciones, las relaciones interórganos, interinstitucionales en la Constitución, que fue trastocada ya pues en el 83, cuando estábamos en la guerra. Luego en el 91 se hicieron otros ajustes y le hemos venido haciendo remiendos, como cuando tú en una cañería se te sale el agua, pones un tapón aquí, sale el otro chorro por otro lado. Si lo mejor es cambiar la tubería. Claro. Doctor, tengo que volver al punto anterior, porque usted ha dicho, si no ha sido por una falta de un procedimiento claro para la Sala de lo Contencioso Administrativo, es porque la Sala, a sabiendas que no se han dado las condiciones para aceptar esta demanda, aún así la reconoce, es decir, está estudiándola. ¿Estamos frente a un caso de prevaricato, doctor Ulloa? Bueno, todavía es muy temprano hablar de prevaricato, porque el prevaricato se da cuando el juez emite la sentencia, y es una sentencia que está no bien fundamentada, que es contraria y violatoria a las normas jurídicas, y sin embargo el juez, sabiendo que está violando la ley,
falla de esa manera, entonces comete prevaricato. Hasta que se da la sentencia. Hasta cuando hay una sentencia. Por ahorita se está sustanciando. No sabemos al final si la sala va a reflexionar, la sala de lo contencioso, y va a declarar que no hay lugar a la demanda. Entonces no va a caer en prevaricato. Si fallara a favor y viéramos que todo, a pesar de lo que se le ha advertido, de que la sala le declaró inaplicable, sigue conociendo, entonces sí se podría caer en un prevaricato al momento que ya dieran el fallo. No, aquí lo que estamos es más bien frente a una agenda política que está subterránea en este caso, que no sale a flote, que no se ve. Por eso yo decía, el abogado que elaboró esa demanda, que está muy bien hecha, que tiene esos, que trata de llenar, imagínense estos dos grandes obstáculos que tenían para poder atacar a la sala de lo constitucional. Uno, que ya habían pasado 4 años desde que habían sido electos. Entonces, ¿cómo sortear ese problema de los 60 días? Ahí se les ocurrió lo de la nulidad de pleno derecho, porque esa se puede alegar en todo tiempo. Y luego, ¿cómo atacarla sin dar la cara? O sea, sin que se evidenciara quién está atacándola, porque el abogado que presentara eso tenía que dar la cara. Entonces utilizaron un ciudadano que nadie sabe qué es, creo que se llama Juan Martínez, vive allá en Ilopango, no sé dónde. Utilizaron una persona, un ciudadano, para presentar eso. Entonces, ¿qué te indica? Que no hay transparencia en este caso, que no hay legitimidad en la actuación, que no se trata de un verdadero interés de nación de corregir. Pues si hubo un acto ilegal en la asamblea cuando se eligió a estos 10 magistrados, pues la comunidad jurídica, los abogados que están preocupados por eso salen y lo plantean, pero aquí lo están haciendo como escondida, como escondiendo la mano y empujando a otra gente que active de manera inapropiada la jurisdicción contenciosa administrativa y crear este conflicto y esta crispación política. Usted ha hablado de una agenda política oculta, me gustaría que pueda detallar eso, es decir, ¿qué está viendo usted cuando habla de una agenda política oculta? Lo que estoy viendo es un nuevo ataque artero contra la sala de lo constitucional, porque lo que pretende al final es que se declare ilegal el proceso de elección de ellos y que la asamblea haga una nueva elección y estos 4 magistrados, más los otros 6 que serían en la cola, pues quedarían fuera de su ejercicio y de su nombramiento. ¿Habla de una agenda política partidaria de fondo o de qué tipo de agenda política? Pues una agenda política tiene que venir de intereses políticos, pueden ser intereses partidarios, intereses de las fracciones de la Asamblea Legislativa que han estado siempre confrontando a la sala, es decir, aquí hay una conjunción de intereses que todos coinciden en tratar de deshacerse de estos 4 magistrados o de desarticular esta sala que es incómoda para el ejercicio absoluto del poder, porque si tú revisas de dónde viene todo este encono y toda esta campaña en contra de la sala constitucional, es a partir de la sentencia que me favoreció en el 2010 cuando la sala me dio la razón y le limitó a las cúpulas de los partidos políticos el derecho de ser ellos los que eligieran a los diputados y los pusieran en las posiciones donde ellos querían. ¿Es un acto de venganza política, doctor Ulloa? Yo creo que es un acto de revanchismo de ciertas cúpulas partidarias que no aceptan las reglas del juego democrático y tampoco entienden cómo funciona el peso y contrapeso, los balances y equilibrios de poderes en un sistema republicano y en un Estado de Derecho donde ningún poder del Estado u órgano puede ser preeminente y sobrepasar a los demás. Para eso hay, por ejemplo, si la Asamblea Legislativa da una ley que es que no le conviene al país o que tiene visos de inconstitucionalidad, cuando se la manda el Ejecutivo, el presidente la veta o la sanciona. Y si el presidente la sanciona y sigue siendo inconstitucional, la sala tiene la facultad de declarar inconstitucional. Esos son los equilibrios y los contrapesos en un sistema republicano de independencia de poderes. De acuerdo. Doctor, es necesario también entrar en detalle sobre ese argumento que usted acaba de dar, porque a la luz de lo que dice, uno también podría entender de que hay una motivación política de fondo cuando los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional reconocen el recurso de inconstitucionalidad ante el nombramiento de Salomón Padilla. En este caso, ¿no hablamos también de una agenda política de fondo? Bueno, si los magistrados ellos hubieran hecho, ¿verdad?, que alguien les mandara una demanda, porque ellos no pueden actuar de oficio. O sea, la sala responde a demandas que presentan los ciudadanos. Si la sala hubiera hecho lo que está haciendo este grupo que ha mandado a un ciudadano común y corriente a presentar esta demanda a lo contencioso y hubiera dicho, preséntenme un caso contra Padilla y así lo vamos a conocer, habría un interés oculto, manifiesto,
y nefasto de la sala. Pero a la sala se presentó un abogado que está vinculado a los sectores académicos del IEG, de la ISD, de los grupos de sociedad civil, y presentó la demanda. No porque la sala se lo hubiera pedido, sino porque era necesario detener esa actuación del presidente de la sala, que de una forma notoriamente partidista, obedeciendo las líneas del partido y no las reglas de la Constitución y de su función como presidente, estaba partidizando la administración de justicia y la administración de la Corte. Si ahí es clarísimo de cómo se está manejando administrativamente la Corte, y cómo el señor Padilla se ha estado excusando de los casos que tienen una connotación jurídica importante, y eso demuestra su agenda partidista, y por eso es que se pidió de que se declarara inconstitucional su elección por parte de 2 abogados, y la sala lo que ha hecho es admitirla y empezar a sustanciarla. Doctor Ulloa, tengo que ir a un corte, quiero que hablemos en detalle sobre eso, porque hace unos días estuvo en ese mismo set el padre Tojera, y él decía que no necesariamente tener una vinculación de carácter partidario te inhibe para poder ejercer tu cargo dentro de la función judicial. Entonces quiero que entremos en detalle sobre eso, y también porque de fondo también acá existe el hecho de que la Sala de lo Contencioso Administrativo está reconociendo un proceso de elección de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que realmente sí tuvo vicios, o sea, no fue un proceso idóneo de elección. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa. Vamos a un nuevo corte y enseguida regresamos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el doctor Félix Ulloa. Hablamos sobre la situación dentro del órgano judicial, específicamente sobre el intercambio de demandas de nulidad. Hablamos de los recursos de inconstitucionalidad que ahora están en estudios en la Sala de lo Contencioso Administrativo y Sala de lo Constitucional. Les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida en vivo a través de la web en www.tvx.com.sv, y también les recordamos que nuestros canales en redes sociales se encuentran abiertos hacia ustedes, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. Doctor Ulloa, hablábamos entonces, usted decía más bien que se había señalado que el presidente de la Sala de lo Constitucional, el presidente del órgano judicial, estaba teniendo una agenda partidaria clara al interior del órgano judicial. Yo le decía que, bueno, hace unos días el padre Tojera decía que no necesariamente tener una vinculación partidaria te inhibe de tu ejercicio en el órgano. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que realmente es un peso el hecho de que tener una vinculación de carácter partidario a la hora de ejercer tu derecho dentro de la administración judicial? Bueno, mira, aquí hemos estado acostumbrados a que la partidocracia controle las instituciones del Estado, y casi lo veíamos con naturalidad. Ya todo el mundo sabía que la Corte de Cuentas le pertenecía al PCN, que la Procuraduría le pertenecía al PDC. Era una repartición de cargos de una forma bastante notoria, pública y sin ningún rubor. A partir de que esta sala empezó a dar parámetros y a despartidizar las instituciones, se ha comenzado a ver una evolución y un cambio en este tema. Fíjate que lo más emblemático va a ser el próximo año, donde todos aceptamos, incluyéndome yo mismo, de que el Tribunal Supremo Electoral tenía que tener 3 magistrados de los partidos políticos y 2 de la Corte, porque habíamos hecho una lectura muy superficial del artículo 208 de la Constitución. A partir de las sentencias de esta sala, el próximo Tribunal Supremo Electoral no deberá tener ningún miembro de partido político entre los 5 magistrados. ¿Por qué? Porque fue una cosa tan simple, porque en el derecho las cosas verdaderamente sustanciosas son simples, son de sentido común. La sala lo que interpretó es que en el caso de los funcionarios que ejercen jurisdicción no deben de tener ninguna vinculación ni dependencia con partidos políticos. Por eso es que en el caso de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, no pueden haber personas que dependan o tengan vinculación partidaria que afecte, y aquí está la clave y la respuesta para ti, para la audiencia, para el padre Tojera, es el principio constitucional de independencia jurisdiccional. O sea, los funcionarios que aplican la ley, o sea, los que ejercen jurisdicción, deben de garantizar ese principio de independencia
de los jueces, porque eso garantiza la imparcialidad. Entonces, no lo habíamos visto así. Esta sala vino a sentar ese parámetro, y por eso es que no se eligieron en 2 ocasiones a los magistrados de la Corte de Cuentas, porque se dijo, ahí hay personas que tienen vinculación partidaria. Entonces, es un principio constitucional que la sala lo sienta, y a partir de ahí ha hecho un avance enorme, porque comienza el proceso de despartidización de las instituciones. El caso Padilla, ¿por qué se presenta la demanda contra el caso Padilla? Porque él públicamente, y ahí están las pruebas que se adjuntan a la demanda, ha aceptado su militancia en el FMLN, ¿verdad? Y ese hecho ya, con la práctica que se le ha visto en los meses que ha estado dirigiendo el órgano judicial y presidiendo la Sala de lo Constitucional, indican más notoriamente su dependencia del partido político que lo llevó y al cual milita y del cual pertenece, y tiene todo el derecho constitucional de pertenecer. Si nadie le está diciendo que renuncie al partido o que deje de ser miembro del partido, lo que no puede es estar en un órgano jurisdiccional y estar vinculado al partido y recibiendo línea del partido para aplicar la justicia, ahora, sobre todo la justicia constitucional. Yo quiero comparar también los análisis, porque el padre Tojeira más bien decía que el hecho de que vos no pertenezcas a un partido político, o más bien que pertenezcas a él, no termina finalmente resolviendo si es idóneo o no tu cargo dentro de la función que cumplís, por un lado. Y por otro, él decía que existen ya mecanismos dentro de la ley para el hecho de que si vos formas parte de un partido político y tenés que reconocer algún tipo de demanda, algún tipo de recurso, podés excusarte y no reconocerlo. En ese sentido, podés alejarte y mantener, es decir, seguir cumpliendo con tu vinculación de carácter partidario y también cumpliendo con la ley. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, es decir, eso sería en casos concretos cuando la recusación o la excusa de conocer proceda, pero aquí no estamos hablando de una particularidad, sino de una situación general. El parámetro que señala la sentencia es que las personas que van a ejercer su jurisdicción, la garantía de la independencia judicial, que es un principio constitucional, les inhibe a estar siendo nombrados personas que tienen vinculación o dependencia partidaria. Esa es la regla. Ahora, en el caso de Salomón, como ya se había nombrado y pues la práctica hubiera demostrado su independencia, porque él eso dijo cuando asumió: voy a cumplir mi función de presidente del órgano judicial y presidente de la Sala Constitucional de manera independiente, pero luego su práctica se fue deteriorando, es decir, se fue siendo notoria, y la prueba está en que no acompaña las sentencias de la Sala, que tienen una fuerte connotación e implicación en el sistema político institucional, acompaña a las otras. Si él firma de 10 sentencias, puede que firme 8, pero las 2 que no firma son las que tienen implicación. ¿Por qué? Porque ahí el partido le dice que no, o el consulta. Entonces, ese tipo de actuaciones, además, la toma que se ha hecho de la institucionalidad, el llenar las plazas que se tenían ahí, que son una cantidad enorme de plazas que eran economías de salario, y ahora llenarlas con activistas y militantes de alcaldías que se perdieron en la última elección y son miembros del partido. Todo eso ha hecho que realmente la ciudadanía sienta que la presencia de un miembro del partido político en este órgano vaya desnaturalizando la función del órgano y principalmente la función jurisdiccional. En la práctica se está desnaturalizando la función del órgano con Salomón Padilla. Sí, pues es que se está partidizando totalmente, si no la prueba está en, mira, los 70 despidos que hicieron al final del año 2012, que eran instrucciones del gerente general, que es otro miembro del partido, un prominente hijo de un diputado, y que lo llevó Salomón Padilla. La destitución que se hizo del director del Instituto de Medicina Legal, es decir, toda una serie de actuaciones, y sí es en la parte administrativa, pero veamos la parte jurisdiccional. Es decir, nunca acompañó a la Sala cuando estaba tratando de darle seguimiento a las sentencias mediante la cual se había declarado inconstitucional la elección de los magistrados y el presidente de la Corte de Cuentas de la República. Se apartó y no se involucró. Entonces, todo eso te indica de que hay una real, notoria e inminente dependencia partidaria de este señor, de su partido, y eso lo inhabilita para ejercer la presidencia del órgano judicial. Eso es, en síntesis. Ahora, no es un problema de su capacidad, ni de... es
esa vinculación que hay y que está Bien. establecida dentro de los parámetros de la sentencia. Eso es importante lo que acaba de mencionar, porque de fondo es un tema que se debe discutir, porque usted decía, no estamos hablando de su capacidad, lo que se está cuestionando es su vinculación partidaria. Doctor Iván, al final lo que nosotros como ciudadanos no nos importa, no nos interesa, eso quiero que usted me lo explique, es que realmente lleguen a los órganos de Estado, a la administración pública, funcionarios idóneos, y el hecho de formar parte de un partido político, más bien que no formes parte de un partido político, no es garantía suficiente. Tampoco, que sea idóneo. no, de ninguna manera. Y como tú dices, a la administración pública, si ahí no solo pueden ni deben llegar ciudadanos que no tengan militancia, Claro. ahí pueden llegar los dirigentes de los partidos, si lo vemos, pues, los ministros, los directores generales, Claro. Es decir, ahí no hay ninguna limitación en cuanto a la vinculación partidaria, porque son cargos que tienen otra connotación. Si el único caso donde la sala ha hecho énfasis que la militancia, la dependencia partidista afecta y viola la Constitución, es en el caso de la jurisdicción, los funcionarios que ejercen jurisdicción. Y ahí están las instituciones que ejercen jurisdicción. Por eso te decía, el Tribunal Supremo Electoral, vamos a verlo formado en la el próximo año, cuando se integre el nuevo tribunal, si no quitan esta sala y los partidos nombran, como hoy, que el presidente es miembro de la comisión política de un partido. El anterior presidente fue presidente de otro partido, del COENA. Entonces, es una partidización de la institución. Y todo lo veíamos natural, porque decíamos, y los partidos decían, bueno, sí que aquí, bajo qué filosofía, que los diablos se controlan entre ellos, aquí estamos para defender los intereses de los partidos. Y se veía natural. Con esta sentencia, la cosa queda más clara. Y no es que se les limita a los partidos, como dice la Constitución, su derecho a proponer ternas para que la Asamblea elija magistrados al tribunal. Los partidos van a seguir teniendo ese derecho de proponer, pero en las propuestas tendrán que buscar personas que garanticen la independencia en la administración de la justicia electoral. De acuerdo, doctor. Está quedando claro entonces esta postura. Yo tengo que ir a un nuevo corte. Todavía tengo algún par de temas que abordar con usted. Lo vamos a hacer al volver de la pausa. Con gusto. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Doctor Ulloa, quiero ir cerrando con este tema y bueno, ya ha quedado claro entonces sus argumentos sobre ese estudio que hace la Sala de lo Constitucional sobre el nombramiento de Salomón Padilla. Ahora, quisiera que termináramos de entender con un tema anterior, cuando hablábamos de la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque se ha conocido que ya se ha acudido a la Fiscalía General de la República para que comience a hacer el estudio sobre el accionar también de la Sala de lo Constitucional, porque ellos han denunciado que existe una intromisión sobre las funciones que comete la Sala de lo Contencioso Administrativo. De fondo, hay una intromisión por parte de la Sala de lo Constitucional. ¿Está habilitada la Sala para poder dictaminar qué hace la Sala de lo Contencioso Administrativo? Mira, tres cosas. Ninguna sala puede ni debe intervenir en el trabajo de las otras. Sí. Hay una independencia y separación de competencias, clarísimo. O sea, ninguna sala es superior a otra, ni le puede dar órdenes, ni meterse en el trabajo de las otras. Claro. Dos, cuando hay un conflicto, dice la ley de lo contencioso, por materia de competencia de quien conoce y todo, que sería este caso, ¿verdad? Y que la Sala de lo Contencioso dice que la Sala de lo Constitucional le está invadiendo funciones y todo. Ese conflicto, la ley de lo contencioso dice que se debe resolver en corte plena, o sea, dentro del órgano judicial. Por eso me extraña que hayan ido a la Fiscalía, que es un órgano externo, a poner una queja de algo que no tiene sentido, porque a la Fiscalía tú vas a denunciar un delito, correcto, una falta, ya que la Fiscalía tiene el monopolio de la acción penal, según la Constitución. Entonces, cuando tú te enteras o sospechas o tienes indicios de que se ha cometido un ilícito penal, vas y lo denuncias a la Fiscalía. Entonces, ir a la Fiscalía a poner este caso, cuando se debió haber discutido en corte plena, parece un contrasentido. Por eso el fiscal no se ha pronunciado sobre el tema y lo que ha dicho es un llamado a la cordura y a que se resuelva el problema dentro de las instancias del órgano judicial. Y tercero, que es el tema de si la sala lo hizo correctamente o no, yo creo que sí, porque no es que está invadiendo la competencia de la Sala de lo Contencioso.
Una invasión sería, por ejemplo, que en la sala de lo civil estuviera conociendo un caso de alguna herencia o de un divorcio, de cosas privadas de la vida de los ciudadanos, y la sala de lo constitucional se metiera a tratar de modificar el curso del proceso, algo. Sería una invasión porque no tiene competencia. La sala de lo constitucional solo tiene competencia para 3 cosas: los habeas corpus, los amparos y las inconstitucionalidades. Y el mandato general de ser el garante del cumplimiento de la Constitución. Entonces, ¿por qué es que le da esa orden a la sala de lo contencioso? Porque la sala de lo contencioso, cuando admite la demanda, fíjate bien, ahí es donde está el riesgo. El demandante le pide a la sala que dentro de las medidas cautelares separe a los magistrados de la sala de lo constitucional del conocimiento del caso Padilla. O sea que el demandante relaciona el caso Padilla en su demanda. Inmediatamente está afectando el trabajo de la sala constitucional, porque es un caso que la sala está conociendo. Entonces la sala, yo tengo ahí la resolución que dio, y hace todo el razonamiento a partir de su conocimiento en el caso Padilla, y al final le dice a la sala de lo contencioso: absténgase de conocer, ¿verdad?, esta demanda hasta en tanto esta sala no haya finalizado con el caso Padilla. No le está diciendo que no conozca, sino que es mientras la sala está conociendo el caso Padilla y lo resuelve. Porque si no, lo que sería, y que era lo que buscaba la persona que metió esta demanda, es que por medio de la sala de lo contencioso bloquear el caso Padilla, que la sala de lo contencioso ya no siguiera conociéndolo. Entonces ahí, con toda propiedad y utilizando ese mecanismo, ese recurso de la preeminencia constitucional sobre el resto de disposiciones, porque la supremacía de la norma constitucional está sobre cualquier otra ley, sobre cualquier norma infraconstitucional, y la ley de lo contencioso es una norma infraconstitucional, es un cuerpo legal que está bajo la Constitución. Entonces, apoyado en esa responsabilidad que le da la Constitución a la sala de ser el único tribunal que regula, que vigila, que garantiza el orden constitucional, le dice a la sala que se tenga. Y es una medida cautelar, no le está diciendo no lo haga, le está diciendo como medida cautelar, o sea, como algo momentáneo, absténgase mientras yo resuelvo esto. De acuerdo. Cuando yo lo termine de resolver, usted verá qué hace. Doctor, de fondo, bueno, usted ha dicho existe una agenda política detrás de esto. Bueno, usted ha mencionado que esa demanda se presenta justo en el marco del estudio contra el nombramiento de Salomón Padilla como presidente del órgano judicial. Ahora, hay un tema acá de fondo que no sé, ¿se resuelve o no? Es mi pregunta. Es justamente el proceso de la elección que se hizo de esos 10 magistrados que ahora se está denunciando. Al margen del procedimiento en el cual se hace, fue una elección en la cual se cometieron irregularidades que ahora se están demandando por parte de esta sala de lo constitucional sobre los nombramientos que se hacen de acá en más. Es decir, ¿qué pasa con esos casos? ¿Ya no se pueden conocer? Es lo que te decía, si se cometió un acto administrativo ilegalmente y se violó la ley, hubo un plazo para denunciarlo, demandarlo, pedir su nulidad ante la sala, y ese plazo era 60 días. Si eso ya pasó, o sea, prescribió. Es que la figura de la prescripción no la queremos ver en estos casos. Por eso te decía, este es un tema, un derecho muy especializado, donde las figuras tradicionales que conocemos y que se aplican en el derecho común, o sea, en el derecho civil, en el derecho penal, aquí no se ven con claridad. Fíjate que en el derecho civil, por ejemplo, tú tienes una deuda y pasa un tiempo que no te la cobran y todo, prescribe y ya no tienes por qué pagarla. Aún en el derecho penal, tú cometes una falta, un delito, hasta un asesinato, un homicidio, y pasa cierto tiempo y ya no se te juzgó en ese periodo, ya nadie te puede volver a juzgar sobre ese caso. ¿Por qué? Porque se utiliza la figura de la prescripción. Entonces, así como hay plazos de prescripción en el derecho penal, en el derecho civil, pues en el derecho administrativo también, y el plazo son 60 días. Si hubo esa ilegalidad de la Asamblea y no se denunció en ese periodo, pues ya prescribió. Lo que hay que hacer es no volverlo a cometer, pero venir a replantear el tema es estar en contra de la misma ley de lo contencioso y contra principios básicos del derecho. De acuerdo. Doctor, hemos agotado ese tema. Yo quiero ir terminando la entrevista con otro aspecto totalmente diferente al tema que venimos abordando, y es el hecho que, bueno, su nombre salió a la luz en el último tiempo
Vinculando de alguna forma con el expresidente Tony Saca, yo quiero saber, ¿usted tuvo encuentros con Tony Saca para hablar sobre una vinculación o una coalición para la elección del 2014? No, definitivamente no. Es decir, eso lo hemos hablado en muchos medios y he tratado yo pues de dejar clara cuál es la posición personal mía y del grupo político con el que se me asocia, para que no haya ningún tipo de dudas. Hemos dicho que nosotros nunca hemos hablado con don Elías Saca sobre temas de candidaturas ni presidencia, ni él lo ha ofrecido, ni nosotros se lo hemos pedido, ni ha sido un tema de conversación. Y nuestro planteamiento en este caso, como grupo político de izquierda, es que estamos en conversación con otros grupos de izquierda, ¿verdad? De la izquierda intelectual que se siente en este momento que no tiene referente, de la izquierda social que tampoco se siente representada, de la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata, que es una formación de izquierda que ya tiene pues su presencia en el espectro político, y estamos haciendo ejercicios de reflexión para definir como un contingente de izquierda cuál va a ser nuestro rol en esta coyuntura electoral. Puede ser plantear una coalición, una alianza, puede ser no hacerlo, puede ser presentarnos como una opción propia, independiente, para presentarle a un sector del electorado que, si no encuentra una opción que no sea el FMLN, que no sea Arena, que no sea Unidad, se va a quedar en su casa, no va a votar, y es un voto que se va a perder. Pero si encuentran un referente con el cual se identifiquen, podrían ir construyendo ya una nueva visión desde la izquierda académica, intelectual, pensante, no vinculada a los grandes negocios que se están haciendo ahora, y que quiere ser ese referente que se perdió después de todos los años de acumulación durante la guerra y la posguerra, y que ahora pues ya no vemos diferencia entre los partidos. Es decir, todos están así, planteando lo mismo, y todos van a la busca del aparato del Estado con propósitos clientelares para fortalecer sus negocios y sus espacios económicos. Entonces, aquel referente ético, moral, ideológico de la izquierda que buscaba el bien común, la solidaridad, la representatividad, el fortalecimiento de la democracia, ya no está en la agenda. Si esta crispación política que estamos viendo es producto justamente de estas visiones de sectores de izquierda a derecha que quieren dar usar como campo de batalla las instituciones, y para nosotros tenemos una visión distinta, totalmente diferente. Hoy en día ninguna de las tres fuerzas que está en contienda, o por lo menos los espacios con mayor capacidad o competitividad, como son Unidad, Arena y el FMLN, para ustedes no son ningún referente. Es decir, ninguno de los tres es referente para ustedes. O sea, no tenemos con ellos ningún compromiso, ningún acuerdo. Por eso digo, estamos construyendo, trabajando en la construcción de un referente de una izquierda distinta, una izquierda democrática, una izquierda pensante, crítica, ¿verdad? Académica, intelectual, social, socialdemócrata, y cuando lleguemos a la construcción de ese posible nuevo sujeto en el escenario político, veremos y decidiremos cuál va a ser la actuación en la coyuntura electoral. Por ahora no hay. Es decir, es una construcción que podría irse dando a lo largo de estos meses. Lo estamos haciendo, ya tenemos varias reuniones, nos hemos reunido, hay un nuevo contingente que se está sumando de otros sectores de izquierda que han estado dispersos. Recordémonos que del FMLN de los 80, lo que queda originalmente, bueno, si tú ves de los 5 comandantes de la Comandancia General, solo hay uno ahí en ese proyecto, y de las organizaciones que formaron el FMLN guerrillero, ya 12 salieron en el 94 y otra se extinguió, se fusionó, y las otras se han dividido. Es decir, todo esas 4 letras que nos dieron toda aquella esperanza de una sociedad nueva, de los cambios, de que íbamos a hacer algo solidario, se ha ido diluyendo, y mucha gente se ha ido decepcionada, ha ido saliendo y se ha quedado sin referente. Entonces lo que queremos es agrupar toda esa gente que no está ahí porque no tiene una visión clientelar, ni una visión mercantilista, ni está por estar consiguiendo puestos, cargos en el gobierno, y que es lo que ahora ha hecho de que este nuevo sujeto, que se sigue llamando FMLN, pero en el cual tú encontrás gente que no sabes de dónde han aparecido, ¿verdad? Y que están ocupando todo el bagaje histórico de la gente que sí luchó, que dio su vida, que abonó con su sangre todo este camino, y que ahora no se ve representada ahí. Entonces, esa gente que se anda manifestando en las calles,
Hoy sale la historia de un combatiente de Morazán que murió allá, pues casi abandonado después de haber entregado toda su vida a la lucha, porque no fueron integrados al proceso. De acuerdo, doctor. Entonces, para ir cerrando, porque se ha especulado mucho sobre su nombramiento, sobre su vinculación, me descarta usted que no hay ningún interés por formar parte de una alianza con tampoco interés personal de buscar eso, no hay. De parte de Unidad, ofertas para nosotros, tampoco hay. O sea, esos son rumores, especulaciones, y como yo he dicho, aquí la rumorología en El Salvador ya se está convirtiendo en toda una técnica, y sobre todo pues a nivel mediático. De acuerdo. Doctor, ha sido un placer tenerle esta mañana, francamente. Seguiremos atentos a lo que sucede al interior de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, las acciones que se realicen desde el movimiento político que usted se encuentra. Claro, muchas gracias. Saúl, un gusto siempre. Bueno, gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta mañana. Les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y también estará cargada en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a seguir muy pendientes de la programación de Canal TVX. Muchas gracias.